Hola, bueno, buen día. La verdad que un placer que me hayan convocado para poder compartir con ustedes algunas ideas. Tengo, como les dijo recién Verónica, ya tenía pautada un viaje a Rosario ahora al mediodía, así que voy a tratar de poder trabajar las ideas rápido, pero sin perder profundidad, sin perder problematización, como para poder dejar algunas líneas que después pueda cada uno trabajar por sí solo o en grupo o en sus ámbitos de trabajo. La charla que voy a dar le puse de título La docencia como figura de la amistad. Y bueno, digamos, todo este tema surgió cuando hace unos años vi en uno de los grandes diarios argentinos, no hay muchos, ¿no? Pero digamos, uno de ellos vi una nota referida a la directora de un establecimiento secundario, que no me acuerdo cuál era, creo que era el Mariano Acosta, que estaba haciendo como la vuelta olímpica con sus alumnos y había tomado una manguera de agua y los estaba bañando a guasos, ¿no? Digamos, tirándoles aguas a los chicos de quinto año, en un claro acontecimiento, digamos, de pérdida de todo límite, esas cosas tan irritativas, se supone, para el mundo de la educación, y en una clara vocación afectivo, emotivo, amistosa, donde la diferenciación entre los rangos y las jerarquías de quienes participaban de ese evento parecían perderse. Obviamente le fueron con los botines de punta y lo que claramente se empezó a discutir más conceptualmente era digamos, el tipo de vínculo que de algún modo uno piensa entre el docente y el alumno, pero como un tipo de vínculo, si quieren, digamos, más estructural, que tiene que ver con cuál es el lugar que ocupa un docente en su relación con su propia otredad, que son los alumnos. Quiero decir, en toda esta exposición, yo que vengo de la filosofía, voy a trabajar la idea de que el alumno para el docente es un otro y que tiene todos los problemas, todas las paradojas, todas las tensiones que se producen en general en nuestro intento de vincularnos con la otredad. Así como un paciente es un otro para un médico, del mismo modo, en este caso, y otros ejemplos más, en este caso, nuestros alumnos ocupan ese lugar de otredad para con el docente. Un docente que al conceptualizar o al constituir al alumno como un otro, se coloca en un lugar, obviamente, de hegemonía, ¿no? Porque el otro siempre es el débil. El otro siempre es el débil, no porque lo sea en sí mismo, sino porque está constituido como otro por aquel que ejerce el poder de la nominación. Y en el caso de esa relación tan trágica me sale, ¿no? Pero para los que somos docentes de años la padecemos de ese modo, ¿no? Trágica en el sentido de que es algo que incluso nos sobreviene, ¿no? Nos adviene y de repente nos sentimos arrojados en ese lugar tan extraño y tan propio que es el aula. Digamos, el ejercicio del poder para con el otro es parte entonces, o es constituido desde el docente, que es el que nomina al otro como otro. Es débil en ese sentido, digamos,
tenemos que salir de una concepción sustancialista ahí de la debilidad, ¿no? Digamos, es simplemente por estar nominado, juzgado, bueno, y ni hablar de todo el otro, la otra problemática que la dejamos para un próximo encuentro, que es la de la evaluación, ¿no? Pero calificado por el que ejerce esa autoridad o capacidad de calificar, de evaluar, que es el docente. Entonces, digamos, en el periodismo, ¿no? Otro tema fundamental de nuestro tiempo, ¿no? El periodismo rápidamente empezó a inundar, digamos, los diarios, los programas de chismes y las redes sociales con la pregunta, la pregunta acerca de si un docente puede o no puede ser amigo de sus alumnos. Y obviamente hubo un consenso, y seguramente acá habrá un consenso mayoritario, de que la respuesta es no. Como un padre no puede ser amigo de sus hijos, como no podemos ser amigos de nuestras parejas, ¿sabían, no? Cuando una pareja se convierte en una relación de amistad, nada, pasamos a tener amigos o amigas, no más parejas. Pero bueno, se produce, es interesante, digamos, ver con qué tipo de sentido común nos manejamos. Digo, no hablo mal del sentido común. Digo, hay una forma de concebir la relación entre el docente y el alumno donde si la planteamos en términos de amistad parecería entonces romper lo que nosotros entendemos como los 3 o 4 principios fundamentales que hacen a la docencia. Sobre todo uno, que es el que más nos hace ruido, que es que una relación de amistad es una relación horizontal. Y si algo nos irrita a los docentes que nos formamos el siglo pasado, saben, ¿no?, que todos nosotros nos formamos el siglo pasado, es, digamos, justamente pensar nuestra relación con los alumnos como una relación de horizontalidad, porque somos tan débiles, tan pobres, tan falentes, pero por lo menos todos los docentes sabemos que tenemos un momento en el que ejercemos el poder de manera vertical, que es adentro del aula. Y entonces esa especie de, digamos, ese poder que tenemos, que sabemos que podemos ejercer, parecería entrar en crisis en una relación de amistad que está planteando la horizontalidad, ¿sí? Más allá de que esa horizontalidad, un problema es la horizontalidad, ¿no? Suponemos, como somos docentes formados el siglo pasado, que la verticalidad es positiva y que en esa verticalidad entre el docente y el alumno funciona una especie de transmisión de conocimiento, ¿no? Algunos, por ahí más osados, dirán de valores, que van como derramándose de arriba hacia abajo y son recibidos tan amorosamente por nuestros alumnos que se dejan inundar por esos frutos dulces que caen del árbol del conocimiento, al que Dios nos prohibió comer la manzana, ¿no? No hay que olvidar, y que por suerte Eva la transgredió, ¿no? Tampoco hay que olvidar que la gran transgresora de la historia fue Eva. Otro encuentro les cuento la historia de Lilith, que esa es la verdadera transgresora, pero que la Biblia echó de los relatos oficiales. La que se aburrió de Adán porque solo le gustaba tener relaciones sexuales de arriba hacia abajo. Eso es pensamiento religioso dejado afuera. Bueno, digamos, un problema es la horizontalidad, claramente. El otro problema es el afectivo, ¿no? Digo, la amistad nos resuena como una relación emotivo-afectiva, donde claramente, digo, ¿qué hacía esta directora ahí, digamos, amiga de sus alumnos, tirándose agua
en un acto, digamos, básicamente si uno tuviera que calificarlo técnicamente, diría cariñoso, ¿no? O sea, lo que hizo esta buena mujer es querer a sus alumnos, ¿no? Pero bueno, en nuestros manuales técnico-pedagógicos, la palabra cariño o es cursi o es de una irracionalidad insoportable. Entonces parece estar rompiendo con un primer esquema básico del que después podemos discutir, que tiene que ver con la construcción de transferencia, ¿no? Algo fundamental para la transmisión de cualquier conocimiento. La transferencia, algo tan estudiado desde la didáctica, desde el psicoanálisis, también desde la filosofía. Hay un libro que les recomiendo enfáticamente leer si quieren ahondar algo de la cuestión de la transferencia, que es El banquete de Platón, ¿no? Donde Platón básicamente presenta la relación docente como una relación de amor, ¿no? Y por eso, para explicar lo que es la filosofía, que no hay que olvidar que la filosofía es antes que nada un acto de amor al saber, pero de amor. Nos olvidamos, ¿no? Cuando hacemos filosofía tan racionalmente, que ahí hay una cosa previa funcionando desde un lugar que excede a lo racional y que es clave en todo acto de transferencia. Yo me acuerdo de las peleas históricas. Yo di clase 20 años en secundaria, en esos horarios infames en los que colocan a la materia filosofía como lunes 8:15 de la mañana, ¿no? Y entonces, obviamente, entraba a dar clase y estaba 20 minutos hablando de fútbol, hablando de las peleas de de parejas, de los noviecitos, de los chicos que estaban ahí, de cómo habían ido el sábado, y cada tanto tenía que tolerar el ingreso de mi rectora, ¿sí? Que se llamaba Marta, como toda rectora, porque Marta es Marte, el dios de la guerra, y que entraba y decía, ¿podés dejar de perder el tiempo? ¿No? Yo no le iba a sacar el libro de Derrida sobre dar el tiempo y que el tiempo no nos pertenece, porque era demasiado. Pero, digamos, esa realidad cuantitativa donde, digamos, uno pretende o pretendía, mi buena rectora, dividir los 80 minutos en cantidad de conocimiento adquirido, ¿no? Porque es en 80 minutos, ¿cuántos conceptos de Platón podés aprender listo, preparado ya? ¿No? Esos domingos para la juventud, que es del siglo pasado, que es donde se formó también mi rectora, si no se formó en el 19, ¿no? Que es eso. No me meto con la edad, pero y yo sin esos 15 o 20 minutos después no podía trabajar Platón. Y se generaba un encuentro, un contacto, una transferencia que posibilitaba luego, obviamente, que circulara después el saber, pero circulaba a partir de un elemento básico, una de las 3 características que Aristóteles menciona como rasgos de la amistad, que es la confianza. Porque si no hay confianza, no hay amistad, pero tampoco hay práctica docente, ¿no? No hay posibilidad de que llegue medio conocimiento si en el alumno no hay una confianza. Esto es una apertura a lo que el otro, en este caso para él, su docente, puede de algún modo otorgar o entregar. Vieron que, digo como dato anecdótico, que uno puede recorrer un barrio donde hay 4 escuelas privadas, públicas, una al lado de otra, y pregunta a los chicos que están estudiando ahí, hablo de secundario, pero vale para cualquiera, digo, ¿cuál es la materia favorita? ¿No? Y entonces de una escuela uno dice, acá la mejor materia es biología. En la escuela de al lado dicen historia. En la escuela de al lado dicen, no sé, educación física. Y uno dice, pero ¿qué le está pasando a la juventud? ¿No? O está muy fragmentada, que tienen gustos tan disímiles. O sea, ¿qué es lo que pasa que en un lado biología y en otro? Y en realidad cuando uno analiza un poco más la situación, en realidad en un colegio la materia favorita es biología
por el profesor. Y en el de al lado es literatura, porque la profesora de literatura es copada. Y en el otro es educación física por lo mismo. ¿Por qué? Porque se genera la transferencia. Si se genera la transferencia, los contenidos después, voy a decir, lo digo provocativamente, pero digo, no importan. Digo, cualquier contenido puede de algún modo circular en la medida en que el campo esté abierto para eso. Por eso digo que si la docencia es una figura de la amistad y tenemos como tanto prurito para aceptar que un docente puede ser un amigo, nos tomemos un ratito para pensar entonces qué es un amigo, ¿no? Porque tal vez nos hace ruido la idea de que el docente es un amigo porque partimos de una idea de la amistad muy instalada en nuestra conciencia, que está bueno, en principio, problematizar. Está bueno problematizar porque me dedico a eso, no porque esté bueno o malo. Digo, porque hacer filosofía no es resolver problemas, sino crearlos, ¿no? La filosofía es el arte de la problematización. El mundo viene con todo resuelto, con manuales de instrucciones, con recetas rápidas, ¿sí? Todo está hecho y dicho para el consumo rápido e inmediato. Nosotros tenemos la posibilidad de problematizar, o sea, de tomar todo lo que se nos presenta como obvio y evidente y buscarle sus múltiples perspectivas posibles, sus otras formas que también son posibles, de construir esos conceptos, mostrar por qué se construyeron de ese modo y sobre todo por qué se nos presentan como normales, naturales, instituidos, hacer explotar, ¿no? esa manera que tienen los conceptos de presentarse como si no fueran conceptos, sino como si fuesen propiedades naturales de las cosas, y una vez que podemos ponerlos entre paréntesis, vislumbrar múltiples perspectivas. Eso es problematizar. Problematizar, digamos, es dar vuelta, es invertir la idea de lo que es un problema para nuestro pensamiento calculatorio, estratégico, ¿sí? Un problema tiene sentido en función de su resolución. O sea, los problemas son, digamos, son un medio que en realidad terminan de cobrar sentido en la medida en que encontremos su respuesta, ¿no? El gran problema, no sé, el que sea, no importa los ejemplos, pero cualquier problema que ustedes entiendan como problema, si queda como problema, le falta algo. Tenemos la sensación que algo que queda abierto en estado de problema es algo falente. Bueno, en filosofía es al revés. En filosofía lo que buscamos nosotros es dejar todo en estado de problema para visualizar todas esas múltiples perspectivas que se pueden abrir y que nos permiten entonces básicamente dos cosas: seguir pensando la cuestión, pero sobre todo, como bien enseñó uno de los primeros grandes maestros de nuestra cultura, que fue Sócrates, que es, digamos, entender que si no hay una única verdad, si no hay un absoluto, si no hay una única manera de hacer las cosas, por lo menos tenemos el poder de salir a pelearle a aquellos que vienen a hablar en nombre de la verdad. Entonces, la problematización no es tanto una búsqueda de resultados, justamente, sino es una pelea contra aquellos que intentan mostrarnos que no hay problemas en el mundo, que las diferencias nos suman, que los conflictos son siempre negativos. Los conflictos son positivos en la medida en que expresan nuestras diferencias y las ponen en diálogo. Violencia no es que haya diferencias y conflictos entre visiones del mundo. Violencia es que una concepción del mundo aniquile al resto y no las deje expresarse. Eso es un acto de violencia monopólica de una voz desde la educación, desde la política, desde la religión, desde el psicoanálisis, desde donde sea, que termina subsumiendo al resto.
Entonces, lo que hacemos acá desde la filosofía es problematizar la idea de amistad. Pero la problematizamos por dos cuestiones. Por un lado, por esto que les dije, es casi gratuito, digamos. Uno puede vivir la vida sin hacer filosofía y les diría, sería hasta más feliz. Pero porque nunca problematizaríamos la idea de felicidad tampoco, ¿no? Que obviamente se empieza a caer por todos lados. Pero no lo cuestiono. Digo, en realidad, yo no soy partidario de aquellos que piensan que la filosofía es algo de expertos. O sea, primero me parece que así como la docencia es una figura de la amistad, digamos, la filosofía es una figura de la docencia en algún punto, ¿no? A mí todavía me siguen preguntando profesión, yo digo docente, ¿no? Porque para mí, digamos, hacer filosofía no expresa otra cosa que básicamente la relación docente que uno tiene con sus otros, ¿no? Pero sobre todo porque realmente pienso que hay una idea de la amistad que termina obturando la posibilidad de hacer de la amistad un concepto utópico, un concepto emancipador. Pensar la amistad es pensar toda relación con un otro. Es mucho más allá de pensar si me junto o no me junto con mis amigos a ver el partido de Argentina. Es pensar la relación con el que justamente me excede. ¿Cómo me relaciono con aquel que no es como yo? ¿Me puedo relacionar, de hecho, con alguien que no es como yo? ¿Y cómo, no? O sea, al pensar la amistad estoy pensando eso. Estoy pensando esa relación con mi diferencia. Y en nuestro lugar de trabajo, como docentes, ese otro que se nos presenta permanentemente es el alumno. También es la institución, obviamente, pero es otro problema ese, ¿no? De otro tenor, con otras categorías, pero en principio en el aula es el alumno. Bueno, ¿qué decir entonces? ¿Por dónde problematizar la amistad? ¿Qué decir de la amistad? Básicamente, digamos, el problema de la amistad, por llamarlo así, es pensar a la amistad como una relación donde se produce una confluencia de intereses. O sea, tomemos a los autores clásicos de la amistad. Después al que le interesa, yo dejo ahí bibliografía para que la laburen. Pero, por ejemplo, el primer pensador que trabaja, que tiene toda una teoría de la amistad, es Aristóteles. Aristóteles, sobre todo en sus libros sobre ética, trabaja la amistad como una virtud. ¿Qué es la amistad para Aristóteles, no? Digo, hay una famosa definición que es tremenda de Aristóteles, que aparece por ahí en la Gran Ética, que dice, un amigo es como un otro yo. Estaba buscando un pizarrón, pero bueno, no importa. Un amigo es como, imagínense, un otro yo. Típica definición de la amistad. Mi amigo es mi otro yo. Es alguien como yo. Me encanta mi otro yo, porque ¿dónde subrayo? ¿En otro o en yo? ¿Qué significa que mi amigo es mi otro yo? Significa que mi amigo es alguien igual a mí, pero es un otro. O sea, es un otro que como se parece mucho a mí, entonces es como una duplicación mía. Es alguien a quien conozco tanto, tengo tanto en común, que pasa a ser como una fotocopia mía. Mi otro yo, ¿no? Pero ahí mi otro yo es como, implica una relación de semejanza, de equivalencia. Es un yo igual a mí, pero que no soy yo, es un otro. Es un Darío II, digamos. Con lo cual no deja de ser una relación que Darío tiene con sí mismo. O sea, no deja de ser una relación mía conmigo. Digo, ¿para qué quiero al otro? Si en definitiva ese amigo como mi otro yo es alguien a quien elijo, con el que me relaciono porque es lo más parecido a mí. Para eso me quedo conmigo, que ya
ya es mucho. Ya tenemos muchos problemas con nosotros mismos, con los espejos. Todo esto sin entrar digamos, a escarbar y a desarrollar esa idea al que ya vamos a llegar, nietzscheana, Nietzsche, según la cual el yo en realidad no existe, es una construcción de toda una serie de yoes que somos todos nosotros, que además estamos en permanente estado de combate y que nuestro yo no es más que un campo de batalla donde todas esas facetas o fragmentos, ¿sí?, pelean entre sí y a veces gana uno, a veces gana otro. O sea, si hay algo que no tiene el yo es unidad. Y menos después de ese siglo XX donde nos formamos, donde todos los desarrollos, digo, por tomar a los tres pensadores de la sospecha, Nietzsche, Marx y Freud, seguir hablando de un yo como algo unívoco, cerrado, definitivo y unitario, digo, mínimo es naif. Máximo hay un interés en juego de pensar al yo de esa manera. Entonces, esta definición de mi otro yo es compleja, digamos. Está de algún modo idealizada y es como entendemos a un amigo. Somos muchos acá, pero si fuéramos menos y pudiésemos dialogar un poco, y yo les preguntaría, pensémoslo cada uno interiormente, digamos, esto que parece tan, que yo lo pongo casi en un estado de ironía, después es la manera en que nos relacionamos con los amigos, o uno qué busca de un amigo. O sea, uno busca algo parecido. Hay un lugar en el cual cuando buscamos relacionarnos con el otro desde la amistad, buscamos a alguien que sea parecido a mí. Acá como somos medianamente cool, ¿no?, y progresistas, diríamos, bueno, parecidos a mí pero no tanto, ¿no? Que haya como un toque de diferencia como para poder tolerar al otro, y usamos la palabra tolerancia, que es la peor palabra que podemos usar. Pero entonces, pero digamos, si lo pensamos en la cotidianeidad más rasa, digamos, ¿cuál es la onda de tener a un amigo que no se parezca a mí? ¿Qué compartiría? Nada. Y justamente yo estoy pensando la amistad como un vínculo. Entonces, ese compartir supone una semejanza. Les dije que Aristóteles le daba 3 características a la amistad. Una era confianza. Ahí va la segunda, semejanza. Y les anticipo la tercera, reciprocidad. Después pensemos estas 3 características en nuestra relación con los alumnos. Pero después, cada uno. Ahora, concentrémonos en esto. Semejanza. La semejanza parece, digamos, una característica clave. Soy amigo de alguien que tiene que ser parecido a mí. Comparto algo en común. Si no compartir algo en común, no necesariamente se transformaría en mi enemigo, pero no me interesaría. Es más, para una teoría de la enemistad, incluso si quieren, con el enemigo tiene que haber algo en común. Si no, ni siquiera lo constituyo como enemigo, ¿no? Entonces, la semejanza supone un proyecto en común. Hay 2 yoes, ¿sí?, que corren el riesgo de volverse uno. Hay un pensador de la modernidad, de la primera modernidad, que se llama Montaigne, medio cristiano, moderno, está ahí medio en el pasaje, ¿no? Montaigne decía, a ver si la anoté, no, vamos a ponerme de acuerdo, dice, la amistad es una fusión, va por más, fusión, pero voluntaria, o sea, de 2 voluntades que eligen conformar una unidad superior, una unidad moral superior, dice Montaigne. O sea, con el amigo construimos algo que supera. Hay algo en nuestra lectura del alumno así, ¿no? En algún punto. Una unidad superior en la cual entonces estas 2 voluntades encuentran algo en común.
Bueno, el amigo Nietzsche va a decir, si entre dos amigos cuestionando a Aristóteles, porque los filósofos dialogan entre sí, 2000 años después, ¿no? Pero dialogan entre sí. Nietzsche le va a decir a Aristóteles, si entre dos amigos hay semejanza, hay algo en común, hay un proyecto en común que nos alberga. Pregunto, dice Nietzsche, ¿quién asemeja a quién? ¿No hay en toda semejanza siempre una relación asimétrica? ¿No es siempre alguien que termina asemejándose a otro? ¿No hay alguien que impone, que imparte sus categorías por sobre la del otro en nombre de una supuesta semejanza? ¿Ese proyecto común no lo establece uno por sobre el otro? Y para que ese proyecto común funcione, ¿no es ese otro alguien que debe encajar en ese proyecto común, pero como si fuese una elección propia? Deleuze, un pensador más contemporáneo, dice, en ningún lugar se juega más el poder que en la conciencia que creemos tener de ser libres, ¿no? Hay una famosa frase de Nietzsche. Nietzsche decía, que no te otorguen un derecho que de por sí te pertenece. O sea, esa libertad que nos dan, ¿no? de obrar, de actuar, de elegir, ¿no? Está bueno pensar ese que me dan, ¿no? Donde se juega exactamente lo inverso a toda libertad posible. Entonces, tenemos en la lectura tradicional de la amistad esta idea de semejanza. Tengo como amigo a alguien con quien comparto algo. Tengo la confianza y tengo un tercer elemento que es clave, que es la reciprocidad. Me imagino que todos ustedes tienen amigos que al mismo tiempo son amigos de ustedes, ¿no? Es raro que uno tenga... Yo me acuerdo en la escuela yo tenía una novia, cuando tenía 7 años tenía una novia que la amaba, tuve muchos meses de novio con ella, pero ella nunca se enteró. Fue la historia de amor más linda de mi vida. Todo el resto... Acá, con la reciprocidad, obviamente es clave, ¿no? Porque se supone que la amistad es un vínculo que va y viene. El problema es ese va y viene. ¿Qué se juega en esa circulación de qué? ¿Qué es lo que se intercambia, no? Nietzsche por ahí dice, lo anticipo, viene después, pero lo anticipo. Nietzsche dice por ahí, la amistad es un don. Es algo que se da. No algo que se da y que vuelve. Porque si vuelve, lo que se dio, no se dio. ¿Sí? Esto es la estructura del regalo. Les voy a citar a un autor que a mí me encanta, que se llama Jacques Derrida. Derrida hace toda una teoría del don y la pone en el regalo, ¿no? Uno dice, cuando uno entrega, cuando uno da, cuando uno se desapropia, porque entregar o dar es desapropiar. ¿Qué es desapropiar? Sacar algo propio y ponerlo en circulación para con un otro. Supónganse que yo soy 100, saco 10 y te lo regalo. Si ese 10 que te doy y te regalo me vuelve porque Derrida hace todo este análisis con los cumpleaños, un genio. Dice, el calendario de cumpleaños es la peor de las maneras de intercambio y anulación de los regalos, porque yo regalo siempre en los cumpleaños de los otros y todos los otros me tienen que regalar a mí la fecha de mi cumpleaños. Entonces, si yo regalé 10 y pasé a ser 90 en un acto de amor, de desapropiación, que es la entrega, para mí el amor es eso. O sea, el amor, si algo no tiene que ver el amor, si con algo no tiene que ver el amor, es con la ganancia. No se gana cuando se ama, se pierde, se entrega. Si gano,
no te amo, te uso, te incorporo, te uso para mi expansión. En el amor hay un acto de desapropiación, de pérdida de lo propio. Entonces, si entrego ese 10 y paso a ser 90, pero el día de mi cumpleaños vos me devolvés ese 10, vuelvo a tener 100, con lo cual lo que di no tiene sentido, pierde valor. Fue nada, la vida se nos va en esos círculos viciosos donde hago el como si entregara, total después me vuelve. La reciprocidad tiene algo de eso. No es que necesariamente lleva a eso. El problema es cuando la reciprocidad se vuelve estratégica. Y entonces doy para recibir. Entonces llamo a mi amigo, me llama porque necesita que alguien lo escuche, para contarme sus problemas afectivos, y yo lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho, pierdo algo propio, porque me perdí una película, me perdí cosas. Decido entregar parte de mí a ese tiempo que es la necesidad de mi amigo. Ahora, seguro que mi amigo me llamó 200 veces durante 3 meses. Zafó de su depresión. Al 4.º mes entré yo en depresión. Lo llamo y mi amigo me dice, ay, no tengo tiempo para escucharte. ¿Qué hacen ustedes? Patada. Se acabó la amistad. ¿Por qué? Porque pensamos la amistad como una relación contractual, de intercambio de favores. Lamento decirles que eso es cualquier cosa menos la amistad. Eso es una relación, digamos, con un otro que me está devolviendo, es una relación económica. Ni buena ni mala, económica. La economía postula entonces el intercambio con otros fines, con fines de expansión o de crecimiento, de necesidades de mi ego, de mi yo. Digamos, si yo corto, a mí un amigo me hace eso y le corto, pero soy consciente. Soy consciente de que estoy siendo egoísta, ¿no? No, pero es complejo, digamos, realmente pensar el lugar de la amistad por fuera del paradigma de la reciprocidad. Es complejo pero necesario, porque si no terminamos haciendo de todos estos vínculos, el amor, la amistad, la docencia, la paternidad, etcétera, lo dejo para que lo piensen, para mí el vínculo político tiene mucho que ver con esto. Cuanto más la política sea una política basada en una teoría del don, realmente se puede pensar la política de otra manera, ¿no? Y en ese sentido, esa forma de pensar la política como ejercicio de un poder acumulativo, me parece que va en contra de una política del don que es siempre una política de apertura a la necesidad del otro, donde hacer política es perder. Miren qué lindo, imagínense pensar la política desde la pérdida. Imposible, ¿no? Y miren, les voy a citar, no hay persona más atea que yo, pero les voy a citar el Evangelio. Hay una frase de Jesús en posta, donde Jesús dice, el poder está en la debilidad. A mí siempre me partió la cabeza esa idea, porque yo digo, no entiendo. ¿Qué quiere decir con que el poder está en la debilidad, ¿no? Y la debilidad es al revés, ¿no? Es la capacidad que tengo justamente de entrega, ¿no? De abrirme. Ahí se juega otro tipo de poder que no es el poder al que estamos acostumbrados. ¿Cómo pensar la escuela así, ¿no? Donde realmente hay una prioridad del otro, y el otro es el alumno. Y el otro viene con sus cosas que no me cierran, ¿no? Y yo no trato de asemejarlo, ni establezco con él relaciones de reciprocidad. Vengo simplemente a inspirarlos. A mí me gusta mucho ese término, más que motivarlos, inspirar, ¿no? La inspiración tiene mucho que ver con la teoría del don, porque inspirar es, digamos, no hay algo que se da para que vuelva, ¿no? La inspiración pasa por otro lado, pasa por una actitud con la que uno encara
sus prácticas constantes y entonces genera en el otro algún tipo de apertura. Yo creo que en ese sentido la inspiración que puede generar un docente hacia un alumno es todo lo contrario al paradigma del autoritarismo, ¿no? En esa relación tan mentada, tan conflictiva, esto lo analizan tantos pensadores, que es la relación entre autoridad y autoritarismo, ¿no? ¿Qué significa que como maestros tengamos autoridad y cuándo esa autoridad se vuelve autoritaria? Yo creo que en ese sentido no hay docente que tenga más autoridad, después de todo lo que estoy diciendo, que aquel que está todo el tiempo redefiniéndose a sí mismo, o sea, asumiendo su propia debilidad. Aquel que frente al alumno no tiene que colocarse ni en un lugar, ¿no?, de superioridad, ni definitivo, ni cerrado, sino que frente al alumno está mostrando permanentemente sus propias incertidumbres, su propia búsqueda. O sea, ¿qué pasa si nos pensamos como docentes que en esa relación áulica con el chico estamos permanentemente generando nuestra propia búsqueda redefinicional o reinventativa, ¿no? Hoy está más de moda hablar de reinvención que de redefinición, pero es lo mismo. Estar reinventándose a sí mismo significa, todo esto que estamos diciendo, significa antes que nada pensar que hay una prioridad del otro por sobre uno. Y quiero volver más sobre el final con esto, para verlo también en práctica, en una historia que es la historia de Sócrates como maestro, pero me parece bueno plantearlo ahora, ¿no? Esta idea de la inspiración donde el docente de algún modo cambia el lugar en el que está parado y se presenta a sí mismo como alguien que está pensando con el otro, recibiendo del otro y en esa recepción redefiniéndose a sí mismo. Eso para muchos de nosotros es, frente al alumno, pérdida de autoridad. Yo tuve un docente en la facultad que, un docente de prácticos, terminó siendo un amigo, que me acuerdo que ni bien yo empecé a ser docente muy jovencito, y me acuerdo que él me decía, vos nunca al frente de un aula tenés que quedarte callado. Y si te preguntan algo y no entendés o no sabes qué decir, inventá. Que igual, ¿no?, la famosa falacia de la autoritas, ¿no? Que total, siempre vas a decir alguna pavada que el otro no va a saber si es real o no y va a cerrar, ¿no? Y con el tiempo, y yo hice mucho tiempo, eso me salía bien aparte, con lo cual era feliz, pero con el tiempo empecé a aprender de los silencios, ¿no? Los silencios son tan importantes. Obviamente, no estoy hablando de esos silencios donde de repente se produce un silencio y los alumnos te dan vuelta al aula. No sirve. Estamos hablando de otro tipo de silencio, ¿no? En la respuesta, en el diálogo, la transmisión de la pregunta y la construcción del conocimiento con ese otro que está pensando con uno. Evidentemente uno dispone de un arsenal de conocimiento, pero bueno, hoy por suerte, les digo, tecnológicamente, el contenido de conocimiento que tenemos en la cabeza podríamos no tenerlo. Entra todo en un chip, entra todo en un pendrive, entra más conocimiento del que puede entrar en nuestra cabeza. Entonces no importa la acumulación de conocimiento. Empiezan a importar otras cosas, empieza a importar el modo en que disponemos de ese contenido para recrearlo, para generar asociaciones, conexiones, ¿no? Pero sobre todo importa el cómo todo ese conocimiento acumulado puede realmente relacionarse con el otro
a partir de esta transferencia de la que hablábamos. Digo, hoy se vuelve, para mí es al revés de como en algunos lugares se trabaja esto. Cuanto más avanza la tecnología, más necesidad hay de pensar la docencia como un acto de amor, digamos, como un acto, como un acto pensado desde la sensibilidad, digamos, porque ya ni siquiera importa la transmisión de contenidos como algo, digamos, desde la memoria, desde lo definicional, desde lo taxativo. Eso está ahí, eso está a disposición y cada vez más está a disposición. Entonces está bueno ver todas estas nuevas variables que empiezan a aparecer. Quiero traer a un pensador de esos que no son muy queridos por la tradición, a mí me encanta, se llama Epicuro. Epicuro, ¿no? Digamos, conocido como el pensador del hedonismo, el pensador del placer, un hedonismo que está como muy mal leído también, ¿no? Hay una lectura muy cristiana, más que cristiana diría eclesiástica, de Epicuro que lo pone en el peor lugar. Y Epicuro una vez, pasa como todo, uno lee el texto y se da cuenta que es todo lo contrario a lo que nos dicen que es. Epicuro tiene una teoría de la amistad. Él dice algo así como, para que la amistad no genere dependencia, ni genere todo esto de lo que estamos hablando, no se vuelva una relación donde me apropio del otro, ni se vuelva una relación de reciprocidad que caiga en un intercambio, digamos, mercantil o calculatorio. Tenemos que poder pensar la amistad desde otro lugar. Y él tira esta metáfora. A mí siempre me encantó, más allá de las paradojas que trae, que es, uno va, es como si uno dijese, la existencia es como un camino, ¿no? Uno va. Vieron que la vida es lo más parecido a un viaje, ¿no? Un viaje. Estamos yendo a la nada, ¿no? Pero estamos yendo. Y en ese ir, en ese viaje, ni te indico por dónde ir. De casualidad, voy a decir una mala palabra, pero es más exacta con lo que quiero decir. De pedo. Miro así y veo que hay un otro compartiendo un mismo tramo de mi recorrido. Y ni sé si en algún momento nos volvemos a desviar, es muy probable. Ese compartir con el otro, ese tramo, dice Epicuro, es lo más característico de una amistad, que entonces no caiga en apropiación, en dependencia, sino justamente puede proponerse a sí misma entre las tantas relaciones con las que nos podemos llegar a conectar a lo largo de la vida. Ustedes no eligen a sus alumnos no los eligen a ustedes. Hay un trecho en el camino en el que de repente entraron ese día de marzo al aula y se encontraron con ese grupo de chicos que podría ser otro, ¿no? ¿Cuántas veces a la semana decimos, ¿por qué me tocó ¿no? Y no le tocó al de al lado? Pero, digamos, ese acontecimiento que no está predicho, ¿no? Que es imprevisible, ¿no? Que irrumpe y nos obliga en ese momento a compartir ese trecho que en algún otro momento vuelve a bifurcarse. Nietzsche es más duro. Nietzsche dice lo siguiente, y voy yendo hacia el final de la charla con esto. Nietzsche dice, tiene una frase para mí letal, ¿no? Que es, mi mejor amigo, dice Nietzsche, es mi peor enemigo. Y es a lo Nietzsche, tipo, toma y bueno, bancátela, ¿no? Mi mejor amigo es mi peor enemigo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿No? Es todo lo contrario, dice uno. Mi mejor amigo no es mi peor enemigo, al revés, mi peor enemigo quiere mi mal, ¿no? Uno los lleva siempre a una cuestión ética, ¿no? Y en realidad, ¿por qué
es mi enemigo, ¿qué significa que sea mi enemigo? Démosle una vuelta a la frase. Lo que nos está diciendo Nietzsche es, en realidad, cuanto más otro sea el otro con el que me relaciono, o sea, cuanto más enemigo sea, cuanto más diferente sea, cuanto más alejado, cuanto menos se asemeje, cuanto menos espere de él, en términos contractuales, ese enemigo por extraño, por extranjero, por monstruoso, por distinto, aquel con el que seguro yo no compartiría nada, es el único que me puede abrir. Porque es el único que en su diferencia radical me golpea, me pega, me abre una puerta. La puerta para que yo me repiense a mí mismo, que en definitiva el problema es ese. Ahora vuelvo a eso. Hay un pensador alemán que se llama Martin Heidegger. Heidegger decía, ser libre es la capacidad que tenemos de apropiarnos de nosotros mismos. En una sociedad impersonal, bla, 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 consumo, apropiarnos de nosotros mismos. Y hay un pensador coetáneo a Heidegger, pero que después, digamos, lo supera, que es Emmanuel Levinas, que es el pensador de la otredad. Levinas dice, no, ser libre no es apropiarse de sí mismo, es huir de uno mismo, ¿no? Es escaparnos de nosotros mismos. No hay peor encarcelamiento que aquel que construimos desde nuestro yo, de lo que creemos que es nuestra verdad, de lo que creemos que es lo que nos define, y donde hacemos de todos los otros una parte más de la expansión de lo que somos. Entonces, ese enemigo, es ese diferente. Levinas tiene una metáfora hermosa. Levinas se pregunta, trabaja la cuestión de la hospitalidad, que es clave en este punto. Se pregunta, ¿a quién no le abrirías la puerta de tu casa? Ese es el enemigo. Ahora, no le abras la puerta de tu casa, porque es el enemigo. Pero, ¿qué revela el que no le abras la puerta de tu casa? ¿Qué revela qué estás cuidando en tu casa? ¿Qué no querés que te roben? ¿Qué? ¿El jarrón? ¿La tele? ¿Qué? ¿La computadora? ¿El iPhone? ¿Qué no querés que te roben? ¿Qué significa cerrar la puerta, ¿no? Vieron que el término hospitalidad, otro término hermoso para pensar la docencia para mí, ¿no? Viene de huésped, en realidad la raíz es hospes, que Benveniste, un semiólogo, la liga en el diccionario de las lenguas indoeuropeas al término hostis, o sea, hay una misma raíz en hospes y hostis, huésped, hospitalario, y hostis, hostil. Porque la pregunta por la hospitalidad, de nuevo, que es la pregunta por ¿a quién le abro la puerta de mi casa?, es la pregunta por ¿qué significa ser hospitalario? Ser hospitalario es dejar entrar porque necesita a aquel que si dejo entrar, corro riesgo. ¿Corro riesgo de qué? ¿No? Es la pregunta. ¿A qué estoy engrampado? ¿En qué cruz estoy clavado que me atemoriza tanto la entrada del otro, ¿no? Ahora fíjense, ser hospitalario con el que uno decide ser hospitalario, eso no es hospitalidad. Eso es ganancia. ¿Sí? Al cielo, digamos, no se entra en una transacción económica. Che, Dios, mira, hice esto bien, esto bien, esto bien, ¿me dejas entrar? O sea, bueno, ya va a llegar el capitalismo al cielo, obviamente,
en cualquier momento. Pero como bien, digo, el cielo te recibe. Uno no hace una transacción, ¿no? La hospitalidad implica justamente en su exageración, ¿no? Estamos exagerando, esto es filosofía. Digamos, estamos radicalizando las ideas para pensar después cómo vuelven, pero la hospitalidad significa abrirle la puerta justamente a aquel al que uno no se la abriría. Por eso soy hospitalario. Soy hospitalario porque voy en contra incluso de mis propios temores. ¿A quién no le estamos abriendo la puerta como docentes? Y de esa manera no nos estamos en algún sentido animando a repensarnos a nosotros mismos, ¿no? Sería como la pregunta. Y cómo desde ese lugar construimos un imaginario de lo que es un alumno, de lo que es un aula, de lo que es un sistema educativo, que al final de cuentas no hace otra cosa que estaquearnos en lo que somos, ¿sí? Y privarnos en ese mismo acto de lo más rico que tiene la actividad docente, que es la apertura infinita a la necesidad del otro. Muchas gracias.